Un saludo en el nombre de nuestro Señor, que vino, que viene y que vendrá. Familia, seguimos ya en la recta, estamos ya casi al final de este tiempo litúrgico, tiempo de Adviento. Quiero presentar a mi invitada y después vamos a encender nuestra corona de Adviento. Hoy tengo aquí a alguien que ya la conocemos porque aquí ha estado prácticamente su familia. Hoy tengo a Luz María Cuartas de Henao. Sí. Después vamos a hablar quiénes han estado aquí de la familia. Pero ¿qué te parece, Luz María, si encendemos estas que 4 velitas? Claro. La primera semana de Adviento, la segunda semana de Adviento, la semana que recién terminamos, que fue la de la alegría, y ahora entramos en nuestra 4ª semana de Adviento, en esta corona. Qué hermosa esta liturgia que podemos vivir a través de un símbolo como son estas velas, ¿verdad, Luz María? Así que es. nos han venido acompañando, primero Isaías, San Juan Bautista, y ahora se centra todo en la figura de nuestra Santa Madre María, que ya estamos a punto de llegar a esa gran fiesta del 25, el nacimiento de nuestro Señor. Así es. Una experiencia maravillosa. Yo me siento muy cercana a la Virgen María porque siento que ella ha sido la que me ha guiado hacia el Señor. Ajá. Siempre ha estado conmigo y en las fiestas más especiales la siento muy cercana como mamá que soy. Claro. ¿Cierto? Vamos a hablar Y ahora de esposa. mamá y del esposo. Bueno, para que no se queden con la duda, ¿por qué digo que tenemos ya a la familia que ha estado aquí con nosotros, la familia Luz María? Bueno, ustedes recuerdan aquella parejita de novios que hoy día ya son un matrimonio, a Juan David y la gran Diana. Diana. Qué hermoso, ¿verdad? Aquel testimonio que nos dieron como novios y ahora ya están sacramentalmente unidos. Pronto espero que vengan ya los frutos de ese matrimonio. Ah, sí. Si Dios quiere, ¿cierto? Hemos tenido aquí a tu esposo, a Óscar Henao, que también nos ha enriquecido con esa teología, con ese gran conocimiento que les ha dado. Y hoy finalmente se me concede la dicha de tener a Luz María aquí conmigo. Así es. Bueno, Luz María, su profesión, ella nos va a hablar un poquito, es administradora de empresas. Me imagino que llevas muy bien las cuentas de la casa y de la familia. Sí, y de la escuela bíblica también. Y de la escuela bíblica de la cual vamos a hablar. Pero creo que es la primera vez que tengo a una teóloga católica. Claro, hemos tenido aquí hermanas que se han formado en teología, o sea, no quiero decir que nadie que ha estado aquí no tenga una formación teológica, pero esta señora, y te lo digo con todo el respeto que tengo aquí, tiene un gran respeto en la Iglesia Católica porque es una gran teóloga católica que el Señor la ha usado en muchos y diversos instantes para realmente traernos lo que es Theos Logos, el conocimiento de Dios. Amén, que sí, ha sido un regalo que Dios me ha dado y también, digámoslo, que no fue en un primer momento, fue todo un proceso que el Señor llevó conmigo. O sea, tú no naciste ya en la cuna como la Virgen María, ya cuando te presentaron al templo chiquita. No fue así un proceso como el de nuestra madre, pero ya, un proceso al fin y al cabo. Aunque sí nací de una familia muy creyente y con una experiencia de Dios fuerte, porque yo tengo 2 tíos sacerdotes, una tía religiosa. ¡Anda! O sea, es una familia, como buena familia antioqueña, muy creyente. Bueno, familia antioqueña, no está hablando de Antioquia, la de que nos habla Pablo, San donde Pablo, a los cristianos no. se les llamó, no, hoy día está en la actual Turquía. Está hablando de ese territorio bello que ya mencioné la semana pasada con el padre Carlos Yepes, ese territorio lindo de Colombia que se llama Antioquia. Así es. Capital de, Medellín. La capital es Medellín. ¿Tú eres nacida en Medellín? No, yo nací en un pueblo que pertenece al área metropolitana que se llama Bello. Pero está en el Valle Está en el área de Medellín. Sí. Ajá. Pero ya abriste una primera pregunta que yo te iba a hacer y tú ya la contestaste. Naces en el seno de una familia practicante católica. Claro que sí, pero yo digo pues con una fe más de costumbres, más de cumplimiento, en la que todavía yo no alcanzo a captar la presencia del Señor. Simplemente entiendo que hay que ir a misa los domingos y que hay que rezar el rosario todos los días, porque eso era obligatorio en mi casa. Ajá. Pero era una obligación, entonces no lo vivía, no vivía la experiencia del Señor. Ajá.
Mira, has tocado aquí un punto interesante que quizá para muchos papás y mamás que nos puedan estar viendo, o sea, es importante el rezo del rosario, pero cuando se convierte en una obligación, una imposición, quizá los jóvenes o los chicos como que no responden mucho a esa orden de hay que hacerlo porque yo lo digo. Es una obligación. Yo incluso no lo hice así con mis hijos, nunca los obligué. Siempre he tratado de darles testimonio y de irles enseñando, pero como con alegría, con amor, no con una presión, ¿cierto? Como a veces uno se sintió como presionado, obligado, pero no entendía por qué. Nosotros tratamos de explicarle, pues con Oscar, que también explica también las cosas, Tu marido, explicarles claro. todo, en qué consiste, de qué se trata, para que le den valor a la experiencia de fe. Entonces, Luz María, digamos, tu experiencia de niña te ha servido para no hacer lo mismo que contigo sucedió, que te fueron imponiendo algo, Sí. no por una libertad de convicción tuya, sino por más imposición. ¿Cuántos eran de familia? Yo soy la mayor de 6 hijos. 6, qué bueno. 6 hijos, Ajá. sí. Y bueno, somos 3 mujeres y 3 hombres, estamos muy bien repartidos. Muy bien balanceada la familia. Sí, Ajá. pero tuvimos una experiencia muy linda porque todos juntos llegamos a la renovación carismática, todos como familia también, con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Pero eso ya fue años adelante. Eso fue años adelante, sí. ¿Tus años primeros cómo los vives en tu casa? ¿Qué estudias o cómo va desarrollándose Luz María? Pues nosotros vivíamos primero en Bello, pero después mi papá resolvió trasladarnos pues a Medellín, aunque él seguía con el trabajo en Bello. Pero a mi papá le fue yendo, digámoslo, tuvo un fracaso económico, se le incendió una agencia de abarrotes que tenía. Y a raíz de eso, mi papá pues se quedó sin nada, porque no tenía asegurado el negocio ni nada, se quedó de un día para otro sin nada. Pero hubo personas que le dieron la mano, que le prestaron dinero sin intereses y que lo ayudaron a salir adelante. Y yo tuve ahí una experiencia de fe que marcó mi vida. Y fue que mi papá, a raíz de toda esa problemática, nos dijo, vamos a orar y a pedirle a Dios, porque es el único que nos puede sacar de esta situación. Y fue tan bello que Dios nos respondió con toda esa gente que fueron amigos, familiares, que le prestaron dinero sin intereses y le dijeron, ¿por qué no montas otro negocio, pero ya en Medellín? Y lo estimularon y lo orientaron y él salió adelante mejor que en Bello. Tanto que la gente de Bello decía, no, usted quemó ese negocio de gusto. Usted lo hizo de propósito para... Porque a mi papá le fue demasiado bien y sacó adelante nuestra familia y económicamente nos fue demasiado bien. Y ya establecidos en Medellín. Establecidos en Medellín. ¿Qué estudias tú en Medellín? ¿Con monjitas? Yo estudié con las salesianas, que quedó para mí marcada esa experiencia de la Virgen María. Para mí fue bellísimo pues conocer, aunque en esa época yo todavía no entendía mucho, ¿cierto? Uno todavía es como sordo, ciego y mudo, como dice una cantante de Colombia, ¿cierto? Entonces, yo no entendía mucho y después fue que llegué a la universidad y yo empecé una crisis que fue lo que más me afectó a mí a raíz de un complejo de inferioridad, porque yo desde los 13 años me engordé muchísimo. Entonces ya toda la gente me empezaba a decir, ay, ¿cómo estás de gorda? Ay, no, pero qué pesar de la niña, le decían a mi mamá, ¿cómo está de gorda? Qué pesar. Y entonces todo el mundo me miraba con lástima y yo me empecé a complejar terrible. Yo ya me empecé a encerrar, a no querer salir con nadie, a sufrir demasiado por esta situación. Y mis padres, pues, como estábamos en una situación económica buena, comenzaron a ayudarme que hacer un tratamiento, que hacer el otro. Yo me considero juiciosa para hacer las dietas, porque tengo muy buena voluntad. Pero me pasaba algo.
yo hacía la dieta, rebajaba de peso, pero había algo en mí que no me dejaba en paz, digo yo, porque había momentos de ansiedad que ya perdía el control. Y otra vez volvía y comía, y otra vez volvía y me engordaba. Entonces a veces hacía una dieta, rebajaba 20, 30 kilos, y luego subía hasta el doble. Era impresionante. Entonces era algo exagerado. Y yo sufrí con eso porque pues llegaba a llorar, llegaba a quejarme, pero a la vez no me hallaba conmigo misma. Déjame tener una pregunta, Luz María, porque nos ven muchas mamás, muchos papás en este momento, Sí. parientes, gente que lo que tú mencionaste me impresionó. Esos comentarios negativos Sí, fueron haciendo un gran efecto en ti, en tu autoestima. así es. O sea, en cierta forma lo que hoy día llaman un poco el bullying, ¿no? El bullying. El bullying famoso, que empiezan con una Sí. burla o con un comentario Sí. y uno piensa que eso como que no, como que No vale resbala, la pero pena. no, pero tú estás hablándonos de un testimonio que a ti te llegó a llevar a una completa, digamos, perder tu autoestima Totalmente. y sentirte infeliz o... Así es, que ya quería hasta acabar con mi vida. ¿Cómo? Quería acabar con mi vida. Yo ¿Estás llegué a hablando pensar suicidio? en el suicidio. Yo llegué a pensar en el suicidio. ¿A Y qué edad estamos lo tenía ubicándote en este planeado. momento, Luz María? Ya lo tenía planeado a los 18 años, cuando ya llevaba por ahí 5 años en esa crisis, que no me hallaba, que aunque hacía tratamientos, pero no lograba salir del problema, porque a veces adelgazaba, pero otras veces engordaba, no me hallaba. Ajá. Y perdía el control. A veces lo tenía, pero otra vez lo perdía. Entonces, ¿Qué es perder el control? o sea, yo comía Ah, ya. sin control. Era impresionante, te cuento una anécdota, pues que eran muchas veces que se presentaba eso, porque nosotros 6 hijos. Estábamos bien económicamente, entonces teníamos una empleada que cocinaba delicioso. Y a veces yo llegaba antes que mis hermanos de la universidad, pues yo llegaba de la universidad y ella había preparado un pastel, una torta bien deliciosa. Yo me sentaba y empezaba, pero luego seguía otro poquito, me la comía entera. Cuando ya llegaban mis hermanos no había absolutamente nada. Impresionante. Entonces yo decía, pero yo ¿por qué me comí esto? Mi mamá también, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no le dejaste a tus hermanos? Y yo no sé, yo me la quería comer. O sea que es Entonces una era- reacción psicológica, casi es un medio autosuicidio, ¿no? O sea, Sí, por saber que esto te hace daño y que esto te va, llega un momento en que lo cometes, Así es. tú misma no te puedes detener. O sea que Sí. eso es un desorden psicológico profundo, exacto. ¿verdad? Yo digo que es una adicción a la Adicción. comida, como el adicto a la droga, como el que es adicto al sexo desordenado, bueno, tantas adicciones que Me hay. alegro que le has puesto, como decimos en México, el cascabel al gato. Porque mira, aquí acabas de decir una gran verdad, Luz María. El comer sin control es un vicio, es una adicción que requiere un tratamiento tan profundo como puede ser alcoholismo o drogadicción o otra Así adicción es. que tú acabas de mencionar, que hoy día mucha gente piensa que no, que es la pornografía. Sí, y hasta el juego también es una El adicción. juego. Niña, estás sacando tú una serie de barajas que Uy, importantes, ¿sí? sí, es que es impresionante. Tú como teóloga, una pregunta. Una adicción la podemos definir como algo que no me permite ser libre, algo que me tiene en cierta forma encadenado. Sí. Pudiéramos definir una adicción como una Sí. especie de... Se pierde todo el dominio de sí mismo, se pierde todo el dominio propio. ¿Y hay algo satánico atrás de esto, Luz María? Bueno, yo no lo considero, pues sí, seguramente el malo actúa ahí pues en el fondo, pero yo lo considero es de la persona. Yo lo considero falta del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, son las dos, o sea, la casa sucia que no está llena de Dios, vienen Exacto. los malos y la habitan. Exacto. Te digo porque yo creo que hay algo mucho demoníaco, porque tú sabes perfectamente como teóloga que eres que Satanás lo que quiere es destruirnos. Sí. Él quiere destruir a la creación de Dios Sí, en todos sus órdenes. exactamente. Entonces, si Sí. Satanás a través de esto me puede a mí destruir moral, espiritual Sí. y físicamente, no digo que sea una posesión,
No estamos Exacto, hablando de no. un acto posesivo, que es otro asunto que hay que tratarlo en otro momento. Pero es la tentación que nos presenta el O sea, que el malo. diablo está atrás de una Sí, situación porque te claro. quiere llevar a Sacar hacerte de la experiencia de acabar contigo. Dios. Ahí está. Sí, pero Wow. yo lo veo mucho por los frutos del Espíritu Santo. Bueno, después de que viví la experiencia del Señor, entendí que el Señor me daba ese fruto del dominio propio, porque me lo regaló. Pero vamos Pero vamos entonces sí contando. a ver, cuéntame. Estás tú en este momento tremendo, con este Sí, problema de tu peso, con esta destrucción de tu propia imagen. sí. ¿Qué pasa con Luz María ahí? Bueno, como les digo, comencé a pensar ya en acabar con mi vida. Y pues yo recuerdo que mi papá, pues yo incluso le ayudaba mucho en su empresa que tenía de la agencia de abarrotes. Iba muchos ratos libres. Yo estudiaba en la universidad, pero sacaba ratos libres para ir también a ayudarle a mi papá. Entonces recuerdo que un día él dijo, hay mucha inseguridad, yo creo que es mejor conseguir un arma para tener en la casa, de pronto se nos entra un ladrón, vamos a aprender a manejar el arma. Y yo me interesé mucho en aprender a manejarla, Una pistola. una pistola, porque dije, con esto me voy a suicidar yo. Y comencé a pensarlo seriamente, pero porque mi papá incluso nos enseñó a manejar el arma, nosotros teníamos finca y él nos armó como un tablero y nos dijo, tienen que aprender a tirar al blanco, y yo dije, bueno, a ver, enséñeme bien. Y yo aprendí a manejarla, pero muy bien, porque, y pues era pendiente de dónde guardaba mi papá esa pistola y dónde la iba a tener para suicidarme, porque de verdad que lo pensaba. ¿Llegaste algún momento a tenerla en tu mano o no llegó casi? O sea, la tuve en mi mano, pero aprendiendo a manejarla. Pero no ¿sí? ya para Pero darte un no tiro. para darme el tiro El todavía. tiro de gracia, no. No, porque en ese mismo tiempo comenzó a ir a mi casa un primo, que eran muy cercanos pues a mi familia, toda su familia también. ¿Cómo se Y llama? él se llama Javier. Javier. Sí, y él comenzó a hablarnos de Jesús. Como nosotros nos reuníamos por obligación de mi papá a rezar el rosario, entonces él llegó a acompañarnos un día a rezar el rosario y luego nos dijo, pero yo les traigo una buena noticia. Quiero hablarles de Jesucristo y quiero invitarlos a un grupo de oración, porque yo he tenido una experiencia maravillosa. Yo me sentía solo, yo me sentía triste, yo me sentía abandonado. Y Jesús ha rescatado mi vida. Y entonces a mí esas palabras me empezaron a calar. Pues yo decía, ¿cómo así? Es lo que yo estoy sintiendo. Me siento sola, me siento abandonada, me siento pues que ya no doy más en mi vida. Y todo eso me llegaba. Y él llevó una tarjetica en la que decía, te invito a una gran fiesta. Y esa gran fiesta era que a los 15 días se celebraba la Semana Santa. Entonces él nos decía, vayan al grupo de oración, pero si no pueden ir al grupo de oración la próxima semana, tal día, pues los invito a que vayan a esta celebración de la Semana Santa. Y yo le dije, ay, pero ¿cómo así? ¡Qué gran fiesta! Y una Semana Santa. Yo no le veo ningún sentido a esto. Sí, porque nuestra visión de Semana Santa es como algo lúgubre, Exacto. algo que no se oye música, algo así Sí. como de Más fiesta, bien no tiene nada, claro. triste, sí, Triste, sí. que no debe de ser, pero en fin, es Pero como tradicionalmente muchas veces la sí, hemos vivido, ¿verdad? sí. Sí. Y entonces a mí me impactó, pero tenía una frase que a mí me llegó todavía más y fue, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, cenaré contigo y tú conmigo. Apocalipsis 3:20. 3:20. Tú sabes bien, eres teóloga, que no podemos decir que una cita es mejor que otra. Toda la palabra de Dios, desde Es Génesis hermosa, sí. hasta Apocalipsis, todo es importante y es la palabra de Dios, ¿no? Sí. Pero hay ciertas citas como esta de Apocalipsis 3:20 que son tan fáciles, ¿no?, de comprender. Así He aquí que es. estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y Así abre la es. puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Qué Sí, hermosura de este es texto de Juan, hermosa. ¿verdad? Y a mí me tocó el corazón y
Y yo la dejé en mi mesita de noche y yo la leía toda esa semana y yo decía, pues qué bueno ir a esto, realmente será Jesús el que me puede sacar a mí de esta crisis, de esta problemática. Ya dejé de pensar en el suicidio y fue a pensar en ir al grupo de oración. Sin embargo, como le digo, no fuimos al grupo, sino que ya esperamos fue la Semana Santa. Y el primo insistió mucho porque nos visitó varias veces, nos llevó un amigo que había sido adicto a la droga y que el Señor lo había sanado. Entonces a mí eso me impactó mucho porque dije, si a este lo sanó de la droga, no me podrá sanar a mí del problema de la comida. Entonces, ya esto me motivó y fue cuando no solo yo, sino toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, fuimos a esa Semana Santa especial. ¿Sabes una cosa, Luz María? No sé si alguna vez te lo han dicho. Javier vive todavía, por supuesto. Sí, sí, es un primo. Él fue Jesús para ti en ese momento. Así fue. Tú sabes que todas esas veces que él regresó, sí, era Jesús tocándote la puerta. Así fue. ¿Cómo nosotros podemos, como decía San José María Escrivá, el Cristo que pasa, a veces podemos perder que Cristo viene a nuestras vidas, no físicamente, no en forma gloriosa, pero que puede ser una persona, un libro, Sí, que es Cristo que en ese momento nos así está es. tocando la puerta y dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Sí. Fíjate, ¿Javier nos ve? Bueno, no sé. Bueno, si en le este vamos a momento. mandar Javier, gracias, te doy las gracias en nombre del Señor por haber sido el Cristo que pasó tocando la puerta a esta familia. Amén. Así que gracias, Javier, que Dios te lo pague. Amén, que así es. Qué hermoso. Sí, entonces llegamos a esa Semana Santa. Yo todavía llegaba con muchos cuestionamientos, pues como que, ¿qué es esto? Es diferente a todas las Semanas Santas que yo he vivido, porque no era solamente ir a las celebraciones, era todo el día. El Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, pero todo el día, desde temprano, desde las 8 de la mañana, y habían unas meditaciones en la mañana y en la tarde ya las celebraciones. El famoso triduo, o sea, pero Sí, ya esto era una especie de un retiro. Era como un acompañando retiro al triduo. organizado, sí, por la Renovación Carismática, un sacerdote que también me trajo mucha experiencia de Dios, nos trajo, digo yo, porque también a Oscar, ahí nos conocimos precisamente en ese grupo de oración. Anda, aquí aparece sí. Cupido en un grupo. Sí, pero ¿Quién es ese sacerdote? el sacerdote se llama el padre Humberto Gómez, un sacerdote budista. ¿Aún está con nosotros? Sí, pues todavía está vivo, sí. Mira qué fruto, ¿eh? Sí, no sé en qué parte de Colombia esté ahora, pero sí Nos sé. ven hasta el último rinconcito de Colombia, así que ahí está el padre Humberto viéndonos. Seguramente. Saludos, padre Humberto. Sí. Sí. Entonces, un retiro de los 3 días, jueves, viernes y sábado. Sí, jueves, viernes y sábado. Y para mí fue muy especial el Viernes Santo. El jueves fue pues de escuchar palabra, de estar en la ceremonia, de ver qué gente había, porque yo veía que habían jóvenes que iban a la universidad como yo, que habían pues familias también como nosotros, bueno, todo tipo de personas, adultas, jóvenes, pero más que todo jóvenes. Entonces a mí eso me impactó muchísimo. Y ya el viernes con el primo, Javier y unos amigos, entonces me dijeron, ¿por qué no nos vamos a orar en un descansito? Hasta me dijeron con tiempo en la mañana, cuando sea el descanso nos vamos a hacer allí al lado de la cruz y vamos a orar. Entonces yo les dije, bueno, vamos, y nos sentamos allá y yo quedé a todo el frente de la cruz, una cruz grande que había en el templo del colegio de la Normal Antioqueña en Medellín. Y allá delante de esa cruz pues nos sentamos y los jóvenes empezaron a orar y a la vez me dijeron, cierra los ojos para que experimentes al Señor y para que oremos. Yo les decía, pero es que yo sé rezar, yo he rezado toda la vida el rosario. Entonces ellos me decían, no. Con los ojos abiertos. Sí, con los ojos abiertos. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que cerrar los ojos? Entonces ellos me dijeron, bueno, como quieras. Y ellos empezaron a orar, pero ya le hablaban a Jesús
Y yo veía que lo hacían de una manera diferente, porque lo hacían realmente hablándole al Señor como si estuviera ahí vivo. Entonces yo decía, ay no, pero esta gente, ¿qué es lo que, pues, qué es lo que está pensando? Y yo los miraba, pero de pronto yo miré la cruz y dije, Señor, si realmente estás aquí, yo quiero experimentarte. Y yo ahí en ese momento lo experimenté en mi corazón. Y ahí sí cerré los ojos y comencé fue a llorar, porque mi vida pasó como una película. Y comencé a ver, yo era de las que decía, yo no me confieso porque yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato, yo cumplo los 10 mandamientos. Entonces, pero en ese momento el Señor me pasaba como toda mi vida y me decía, el odiar tu cuerpo es un pecado. El complejo es un pecado porque no estás apreciando la obra maravillosa que yo he hecho en ti como mujer, como persona. Y luego me mostraba mi familia, mis papás, porque muchas veces yo me ofuscaba con ellos y les decía que para qué me habían traído a la vida si yo no era feliz. Entonces me mostraba que cómo no les había agradecido la vida, cómo me mostraba pues como la violencia que yo vivía, porque muchas veces también me ofuscaba, gritaba, lloraba por mi complejo. Entonces todo esto me lo mostraba el Señor y me decía, mira que sí me has fallado, y me has fallado en el amor. Y el Señor desde la cruz me decía, Luzma, porque a mí me dicen Luzma, cariñosamente todos los familiares y amigos. De aquí para adelante te voy a decir Luzma el sí, resto Luzma. Entonces me decía el Señor desde la cruz, estoy aquí dando la vida por ti. Yo ahí sí que lloré y lloré sin parar, porque el Señor ahí lo vi patente. Como dice San Pablo, me amó y murió por mí, ¿cierto? Ha muerto por mí en la cruz y ahí es donde más me ha amado. Ahí experimenté su amor sin límites, sin condiciones y mi vida comenzó a cambiar. Y ese amor vino acompañado de una sanación. Una sanación. De todas estas memorias, de todos estos recuerdos, de todo. Una sanación que no fue instantánea, porque mi sanación no fue ahí mismo. Fue un proceso, pero que fue como firme, digo yo. Porque el Señor, lo primero que me dio, mucho amor a la palabra de Dios. Aquí tienes tu Biblia. Sí. Yo la vi desde el principio, no lo quise mencionar, pero sé que tienes tu Biblia aquí en tu mano. Sí. Y que no vas a ningún lado sin tu Biblia en la mano. Así es. Porque a partir de la palabra comencé que me hablaba claramente el Señor. Que ya el Señor no se alejaba de mí, sino que estaba a mi lado y que me hablaba continuamente. Y aprendí entonces a orar, a dialogar con Él, como dice San Ambrosio, que dice, a Dios escuchamos cuando leemos la palabra y a Dios le hablamos cuando oramos. Y se trata entonces de entablar un diálogo con Dios. Y otro que tú conoces muy bien también, lo que dice también San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Así Hay gente que no le da la importancia tan tremenda que tiene la palabra de Dios, ¿no? Así es. Que por eso en la Eucaristía tenemos las dos liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que las dos son tan importantes la una como la otra. Se complementan totalmente. Sí. Luzma, así es. Sí. Tenemos que ir a unos breves mensajes. No cambie de canal porque se va a usted a meter donde no debe. Quédese con nosotros porque ahora vamos a hablar de esta proyección a partir de este momento en que Luzma empezó ya esta nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Volvemos enseguida.
Qué bien se está escuchando villancicos, ¿verdad? Música, esta sí. música de este tiempo tan hermoso. Hermosa. Pero una cosa aquí que tengo, una teóloga, se los quiero dejar de una vez clarísimo. No estamos en Navidad. Estamos en el tiempo de Adviento. La Navidad va a principiar la víspera de Navidad, el 24 ya en la tarde. Sí. Entramos ya en la víspera de Navidad, el 25 día de Navidad. Y Navidad va a ir este año hasta el 9 de enero, que es el día del bautizo del Señor. Así es. Así que no quite el arbolito pasado mañana ni haga barbaridades de estas, de esconderlo, no. Navidad apenas va a principiar. Un Así tiempo de es. alegría, de familia, un tiempo de gozo, ¿verdad? Así es. Tienes este encuentro con el Señor. Sí. Empieza esta sanación que tú mencionas, que es todo un proceso. Sí. ¿Y qué cambio se opera en Luz María? ¿Tú tenías algún plan para tu vida? Bueno, aparte de quitarte la vida, ¿tenías algún otro plan? Bueno. Que estudiar tu carrera. ¿Qué Sí, estudiaste? yo realmente ya había empezado a estudiar en la universidad, estaba estudiando administración de empresas, que también la terminé, yo terminé administración. Y en esa época, pues, yo me llené de, digámoslo, de ganas de evangelizar. Y comencé a decirle a mis compañeros que también ellos fueran al grupo, a los compañeros de la universidad. Pues yo, como les digo, era muy introvertida y de pronto comencé a ser más extrovertida, más de compartir con las personas, de quererlos invitar a vivir la experiencia del Señor. Porque descubriste el tesoro, porque la gran descubrí perla. el tesoro. Ajá. Y ya empecé a salir de mí misma para dar al Señor a todas las personas. Tú lo sabes perfectamente bien lo que nos dice ese documento importantísimo, Evangelii Nuntianti, de la Carta Magna de la Evangelización. Es impensable que el que ha sido evangelizado no evangelice. Así es. O sea, el que ha encontrado a Cristo, si lo ha encontrado en verdad, no puede quedarse callado. Así es. Lo que dice Pablo, ¡ay de mí! Si no comparto a Cristo, si no evangelizo. Sí. Eso en ti empezó este impulso. O como San Agustín, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Y es imposible no seguirte y no invitar a otros que te sigan. Sí. Pero oye, una cosa, ahí estaba Óscar, ya lo conociste en este proceso. Yo lo conocí en el grupo, pero la verdad, al principio yo no lo miraba porque yo sabía que estaba estudiando teología. Y pensé, y realmente pues sabíamos que estaban estudiando para ser sacerdotes. Entonces había pues como un respeto muy tremendo con todos los que iban a ser sacerdotes. Oye, le dijiste al Señor, no te lo voy a quitar. Ajá. Si es para ti, ahí te lo dejo. Sí, pero no, yo trataba de atraer como los de la universidad y convertirlos y muchas veces hasta los noviecitos que tuve, trataba de convertirlos, de llevarlos a la experiencia del Señor. ¿Dos noviecitos? Sí, sí. ¿Ahí hablaste en plural? Sí, porque empecé a tener ya pues como noviazgos, amigos al principio y después ya noviazgos en los que trataba de llevarlos al Señor. ¿Óscar sabe esto? Sí, claro. Sabe. O sea, él no, porque él va para el Señor, pero por acá tengo otros noviecitos. ¿Sí? Oye, Sí. Luz María, pero una cosa, creo que a ti te pasó porque me parece que es más o menos, era otros tiempos esos noviazgos, ¿verdad? Sí, eran unos noviazgos donde eran era muy sanos. realmente, Sí. qué bonito, sanos, ¿verdad? Sí. Como vivió tu hijo Juan David con Dianita. Sí, porque era de amistad, de compartir, pues de salir y conocerse, pues, pero Ir a alguna rumba. eso, claro. o una comida, o nosotros lo llamábamos, por ejemplo, la Vuelta a Oriente, salir ¿cómo? a ver, la Vuelta a Oriente era un paseo por los pueblos cercanos, entonces era muy bonito, pues, como esa época en que uno salía con los amiguitos o con los novios, tratando de conocer, pero yo recuerdo que un amigo me decía, no, Luz María, usted es muy exigente. Para los novios es muy exigente, no le pasan el periodo de prueba. Porque realmente no me duraba más de 2 meses. Y era yo la que, no, porque yo quería un hombre que viviera la experiencia del Señor. Y yo trataba de traerlos a la experiencia del Señor. Y bueno, iban y curioseaban, pero no se quedaban. Entonces yo decía, no, entonces no, y los despedía.
Aquí te están viendo un montón de chicas hoy, Sí. en esta tarde. Te están viendo un montón. Tú dijiste una frase muy interesante. Dísela a las chicas. El hombre que es realmente una chica que quiera tener una vida sana en el Señor, tiene que buscar un hombre que tenga la experiencia del Señor. De Dios, sí. ¿Se Para lo mí recomiendas eso a era- las muchachitas que te Claro están viendo? A ver, que ahí te sí. están viendo. Dígaselos directo. Claro que sí. Dígaselos. O sea, para una mujer ser feliz, lo primero que debe buscar es un hombre de Dios, porque cuando vivimos juntos la experiencia de Dios, la vida es totalmente diferente. No quiero decir que es perfecta, porque también tenemos nuestras crisis, nuestras dificultades, pero Claro. con Dios superamos todas las crisis y todas las dificultades que Bueno, puedan gracias a Dios, ya ves que lo que el Papa Francisco nos ha dicho, que aún nos podemos tirar los platos haber. Ah, y sí, que vuelen los platos, pero al final reconciliarnos. así es. Puede haber diferencias, pero puede haber reconciliación y encontrar Así la es. paz y caminar adelante. Así es, Qué bueno. sí. Ujú. Y bueno, entonces cuando yo no encontraba como quién, yo comencé en un momento a pensar que tal vez sería que mi vida, la vida que quería el Señor para mí era religiosa. Yo tenía una cosa muy clara y era esto. Cuando vi que mis papás vivieron la experiencia de Dios y cambiaron también muchísimo, porque ellos fueron para nosotros un testimonio tremendo de la experiencia de Dios. Entonces le dije al Señor en la oración, yo quiero, Señor, trabajar en tu reino para las familias, que yo pueda construir familias nuevas contigo. Ajá. Y bueno, yo no creí la trascendencia de esa oración, no creí, porque hoy en día pues realmente lo estamos haciendo, ¿cierto? Ajá. Pero en ese momento yo hasta pensé, ¿será que alguna comunidad religiosa que trabaje para las familias? Y Ajá. comencé a mirar comunidades religiosas. Ajá. Pero no, tampoco ni me ubiqué, ni pues no encontré algo claro. Entonces, pues ya la experiencia, ya fue el Señor el que puso como todas las cosas en mi camino. ¿Y cuándo sacas a Oscar del grupo de los que se iban para el Señor y le dices, no, mejor pienso en Oscar? O Oscar fue el que te... ¿Quién le propuso a quién? A ver. Yo digo que fue el mismo Dios el que nos puso en el camino. Eres muy inteligente, ¿eh? Te sacaste el bulto rápido. Ahí ya no puedo discutir. Sí, Tú ves, sí. fue Dios. Sí, fue el Señor. No discutimos más, Señor. Sí. Porque es que yo pensando todavía en las comunidades religiosas y resulta de que el sacerdote, el padre Humberto, del que hablamos al inicio, el que dirigía la renovación en Medellín, lo trasladaron de ciudad. Entonces él dijo, por ahora no tengo reemplazo, así que los que han sido más perseverantes, yo los voy a reunir y ustedes se van a encargar de los diferentes grupos. Bueno, él entonces asignó los diferentes grupos, pero faltaba un grupo por asignar y era el de matrimonios. Y él decía, no tengo todavía un matrimonio líder. Y yo le dije, padre, déjeme a mí. Y me dijo, pero si ni siquiera sos casada, ni tenés novio, me dijo. Y le dije, no importa, padre, pero ahí está mi papá y mi mamá. Y entonces yo quiero ayudarles, yo puedo dirigir el grupo, yo conozco ya algo de la palabra, yo sé orar. Y entonces él me dijo, déjeme pensarlo. Yo no lo veo claro, pero déjeme pensarlo. Bueno. El caso fue que fueron pasando los días y el padre me llama un día y me dice, ya, sí te voy a dejar con el grupo de parejas, pero te voy a dejar con Oscar Henao. Señor, tú fuiste el culpable. Sí. Y yo, pero Oscar Henao, ¿por qué, padre? Y entonces dijo, no, porque él sabe mucho de teología, él te puede apoyar, él dirige muy bien el grupo y tú lo acompañas. Y yo, bueno, padre, bueno, la verdad, La verdad. pues a mí me costaba un poquito relacionarme con Oscar porque yo lo veía un poquito suficiente, como conocía tanto de la palabra, entonces él era muy seguro de sí mismo, él estaba siempre dirigiendo los grupos, él estaba pues como liderando siempre.
y yo en cambio pues más calladita, pero bueno, yo acepté y empezamos a preparar el grupo. No, recuerdo que quedamos de reunirnos una tarde, nos encontramos en la casa de oración y comenzamos a compartir, pero comenzamos a compartir fue el testimonio de vida de cada uno. Y ahí yo sentí en mi corazón, este es el hombre que yo quiero para mi vida. Ahí sí ya no fue el Señor, ese ya fue, sí, ya fue Luz yo. María. No oíste una voz como el Tabor, no. Empecé a sentir cuando él me contaba su testimonio, este es el hombre que yo sueño para mí, pero no me atreví a decir nada, yo me quedé callada. Y ya él primero me contó su testimonio y ya después fui yo la que le conté el testimonio. Yo muy emocionada contándole todo lo que yo había vivido, mi experiencia de Dios, mis ganas de trabajar por el Señor, todo. Y entonces mis sueños y fue muy emocionante, yo me llené de alegría, de gozo contándole todo. Él me miraba y me miraba y me miraba. Y terminé yo de contar y entonces me dijo, tú eres la mujer que yo estoy soñando para mí. Sonaron campanas. Sí. Yo recuerdo que hasta salimos caminando, era en el centro de la ciudad y nos fuimos para la Catedral Metropolitana a la Eucaristía y el texto, uno de los textos que leyeron la primera lectura era la lectura del amor en 1 Corintios 13 de San Pablo, bellísima. Y yo dije, bendito sea Dios, este es el regalo que Dios me da. Y ahí empezó nuestro noviazgo, fue de una. Claro, pero no, ya más, ¿qué más querían, verdad? Sí. Déjame ahora ir un poquito rapidito porque el tiempo se nos va, Luz María. Sí. Yo quisiera que llegáramos a esto. Se casan, obviamente, empiezan a formar una familia, pero ustedes han desarrollado algo que creo que es importante que nos compartas. O sea, este deseo tuyo, esta necesidad de compartir a Cristo, de evangelizar, ¿cómo la canalizan ya en una forma más esquemática, digamos, más organizada? Bueno, nosotros, pues como te digo, empezamos con el grupo de matrimonios, que aún siendo novios, que empezamos pues noviazgo y grupo, pero ahí comenzamos a orar con las parejas, fue lo que empezamos a vivir, y a leer la palabra y a estudiar la palabra, y a ir reconociendo textos de la palabra referente al matrimonio y todo esto. Y desde ahí nosotros tenemos un grupo de matrimonios que todavía persevera hasta el día de hoy. Hoy en día pues ya no solo es grupo, sino que se ha convertido en muchas comunidades de parejas de matrimonios, que pues se ha ido cristalizando con el tiempo ese trabajo, digámoslo, de evangelización, porque se ha ido perfeccionando. Hoy en día, pues nosotros en esa época empezamos con 12 parejas de matrimonio. Hoy en día son unas 400 parejas de matrimonio en comunidad. Oye, el Señor empezó con 12 también, fíjate. ¿Cierto? Ah, ¿no te habías dado cuenta? Sí, el Señor Así empezó fue. con 12, aunque uno le falló, pero empezó con 12 después. Sí, claro. Ahora son ya más de 400. Sí. Y algo que también quiero que tú nos compartas, que nace, que yo lo he conocido, la experiencia, y creo que ha dado un fruto enorme, que son las escuelas Yeshua. Sí, la escuela. Primero el nombre Yeshua. ¿Qué es Yeshua y qué son las escuelas Yeshua? Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, en el versículo del 22 al 24, nos habla precisamente de que ha llegado el Salvador, Jesús, que le dice el ángel a José, le vas a dar el nombre de Jesús, que significa Yahvé salva. Y es el nombre de Yeshua, Yahvé salva. Realmente viene del Antiguo Testamento. La frase Yahvé salva se dice Yeshua en hebreo. Entonces, nosotros quisimos darle ese nombre porque Jesús es el centro de nuestras vidas. Es el centro, pues, a nivel personal, como lo ven de mi testimonio, el testimonio de Oscar, y luego de la vivencia nuestra comunicando al Señor, siempre ha sido ese encuentro personal, buscar ese encuentro personal con Jesucristo, que es el que transforma nuestras vidas. Entonces deciden iniciar, ¿es un programa o cómo definirías tú a Yeshua? Realmente
nosotros empezamos como grupo, pero después se fue consolidando como comunidades. Comunidades. Que ya van perseverando. Entonces son pequeñas comunidades. Nosotros mismos empezamos con esas 12 parejas, una comunidad que todavía persevera. Se llama Familia Nazaret. Ajá. Y le damos nombres bíblicos. Entonces, esas comunidades se comprometen a vivir toda la experiencia de fe. ¿Cuál es? El encuentro personal con Jesucristo, que es lo que el querigma en nuestra iglesia, ¿cierto? El encuentro personal. Luego, el segundo paso es llegar a ser discípulos de Jesús en comunidad. Porque, como tú bien lo anotabas, son 12 los discípulos del Señor y para vivir esta experiencia del Señor con la palabra hay que vivirlo en comunidad. Entonces, para conocer y profundizar la palabra hay que vivirlo en comunidad. Por eso motivamos ¿En qué a año las nace comunidades. esta idea? Esta idea ya lleva 20 años. ¿Tú sabes que ustedes se adelantaron al documento de Aparecida? Sí, fue En esta proyección. Una dioincidencia. Busque el número 278 de Aparecida, que habla del proceso. Y fíjate, lo acabas tú de mencionar. Encuentro con Cristo, el querigma. Sí. Conversión, que viene ahí. Conversión. Discipulado. Comunidad. Y entonces misión. Misión. O sea que ustedes le pasaron al Papa, entonces al cardenal Bergoglio la idea. No. El Espíritu Santo. El Espíritu no Santo. fue... Pero qué interesante que 20 años ustedes sí. descubrieron y empezaron a implementar lo que es hoy día el proceso del plan pastoral para toda América. Así es. El plan de discípulos y misioneros de Aparecida. Qué interesante. Sí, fue un regalo del Señor. Ajá. Ha sido un regalo porque ya no solo las parejas, sino que luego se formaron grupos de jóvenes profesionales, universitarios. Se ha formado un grupo que llamamos de comunidades de realidades mixtas porque no son ni casados ni jóvenes, sino que son o solteros o viudos o separados o porque la pareja no va por cualquier motivo. Entonces, ahí se quiere abarcar a todos. Hay de niños, hay todas las realidades, queremos abarcarlas. Y resúmeme entonces, Yeshua son estas comunidades. Sí. Estas comunidades, ustedes evangelizan a la persona, la llevan a un encuentro con Cristo. Sí. Y después, ¿qué es el proceso? Crecer en este de encuentro con Cristo, profundizar. Sí, y motivarlos, o sea, se les va llevando una formación más o menos de 2 años con la Biblia, aprendiendo los evangelios, pues en orden, porque con todo el conocimiento teológico que bendito sea Dios el Señor nos ha dado, entonces hacemos cursos bíblicos y en estos cursos bíblicos vamos aprendiendo muy bien la palabra y ya de ahí vamos motivando a las comunidades a que lleven la palabra, ya sea en sus parroquias o ya sea en otra comunidad, ¿sí? De parejas puede ser, a veces se impulsan las mismas parejas a que evangelicemos otras parejas, entonces cuando llegan parejas nuevas tenemos los evangelizadores para que enseñen a esas que llegan nuevas y lleven el mismo proceso, entonces va siendo como una cadena en la que vamos enseñando la palabra y motivando a otros a que también la enseñen. Es un proceso evangelizador, pero que tiene todos los pasos ya lo hemos mencionado, de discipulado, de formación de la palabra, comunidad, y después estos mismos que ya se van formando. Que continúen el proceso. Exactamente. Ajá. Entonces ya se va expandiendo porque ya tenemos pues otras sedes, por ejemplo en Cúcuta ha crecido bastante la escuela bíblica en Cúcuta, está también en Cali, que hace poco también, hace menos tiempo, pero va también ya impulsándose. En Miami también tenemos grupos y en en Quito, Ecuador, era la sede que me faltaba. En Quito, Ecuador. Yo hace muy poco tuve la fortuna de estar nunca había estado en Quito, Ecuador, me encantó, me fascinó Quito. Así que un saludo a mis queridos hermanos ecuatorianos que me encantaron como pueblo y como ciudad, ¿verdad, Quito? Ajá. Sí, muy lindo. Te voy a hacer una pregunta. Mucha gente que nos ve seguramente tendría interés de conocer un poco más de las escuelas, de este proceso. ¿Ustedes pueden ayudar en otros países o en otros sitios si les piden asesoría o incluso formar comunidades Yeshua en otros sitios, Luz María? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, tenemos ya pues un equipo de evangelizadores y sobre todo jóvenes que son los que están dispuestos
a ir a todos los lugares, Ajá. ¿cierto? También pues parejas de matrimonio, nosotros mismos cuando podemos, ¿sí? Ajá. Es Voy a poner en ponernos de pantalla, acuerdo. pero lo voy a leer porque estamos en Radio Católica Mundial. Muchísima gente nos sigue por radio ahora, pero en pantalla lo vamos a poner para la gente que tiene un monitor, ahí lo va a poder ver, pero lo voy a leer para la gente que no tiene un monitor y que lo pueda apuntar. Así que gente que no lo puede leer, apunten. La dirección es luzma.lmcj, ¿es correcto? Sí. Todo en minúsculas, por Sí. favor. Entonces, Luzma, con Z, luzma.lmcj, @ y luego aquí viene la famosa palabra, en inglés se pronuncia Gmail, pero si usted no habla inglés se escribe G de gato, mail.com. O pueden ir a la página, que es, creo que aquí tienen toda la información, Sí. ¿verdad? Que es www.escuelabiblica, Sí. sencillísimo.org. O también pueden ir en el Facebook a emisora La Voz de Jesucristo Sí. o la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que se escribe YESHU, una apóstrofe A, o la @ La Voz de Jesucristo. Sí. Cuéntame rápidamente, ¿qué es esto, la emisora La Voz de Jesucristo? Bueno, una emisora que nos regaló el Señor, porque el Señor ha puesto todo. Realmente somos una fundación sin ánimo de lucro. Pero yo digo nos, porque es que el Señor va poniendo todos los medios como lo ha puesto en este canal, ¿cierto? Oh, sí. Los medios que uno dice, Dios mío, pues si fuéramos nosotros no lo habíamos tenido, pero es el Señor el que ha puesto todo por ofrendas de las personas que nos han colaborado. Entonces la emisora 24 horas está emitiendo enseñanzas de la Biblia, nuevamente les digo casi todo, ¿cierto? De enseñarnos a orar, de enseñarnos a vivir toda esta experiencia de fe. Y pues además de las enseñanzas, también testimonios de todas las personas que han pasado por la escuela. ¿Cómo la gente fuera de Colombia puede sintonizar la emisora? Ya hay muchas maneras. Está también, de la manera más fácil es la aplicación y se busca Escuela Bíblica Yeshua y ya inmediatamente. Uno pone en su buscador de su tableta o de su Exacto. ordenador, Escuela Bíblica Yeshua. Sí, .org o no solamente Escuela Bíblica Yeshua. solo Escuela Bíblica Yeshua. Y eso lo lleva ya Sí, y a la página sí. y ahí es donde tienen el link o la Sí, conexión. ahí está, se oye la emisora, se ve también por escrito el Evangelio de cada día y alguna información de nuestra escuela. O sea que hay una riqueza enorme para la gente que quizá no pueda viajar a Colombia o no puede ir a Miami, a una de las escuelas ya formadas, pueden por el internet tener contacto Sí, con ustedes. claro que sí, a través de la página o también de la aplicación, a través del celular. Bueno, ya hay muchas maneras de escuchar la emisora. Pero te estás metiendo en un lío. Sí, No te lo dije al principio, pero tú sabes cuántos hogares van a ver esto. así es. Cerca de Bendito sea 140 Dios. millones. Bendito sea el Señor. Así que alguna invitación va a llegar. ¿Están dispuestos a viajar? Sí, sí, Claro, Dios hay quiere. que contactarlos, ver las fechas, ver, Sí. ver dónde, o sea, hay que elaborar, pero están ustedes abiertos a Sí. lo que gratis recibieron, Así es. llevarlo. Estamos dispuestos y nosotros podemos, lo aclaro, otras veces mandaremos personas que lo hagan. Bueno, si mandan Porque- personas como Juan David y como Dianita o como Exactamente. Óscar o como yo conozco ya Sí. parte de... Hay personas especialísimas en la escuela que uno dice, bendito sea Dios. Como decimos en Antioquia, me quito el sombrero, porque hay unas experiencias de Dios bellísimas. O sea, que han logrado formar un equipo que pueden ustedes ramificarse. Así Ajá. es. Luz María, no te digo adiós. Te voy a hacer aquí una invitación que la próxima vez que vuelvas por acá vengas con Óscar. Sí. Porque lo que Dios unió ahí a través del padre, ¿cómo se llama el padre que les encarga? Humberto El Gómez. padre Humberto, te voy a traer a Óscar para que te ayude con este grupo de matrimonios, que un día los tengamos la fortuna de tener aquí a los dos. No te digo a los 4, porque yo sé que Juan David y Dianita, no tengo espacio para 4, pero ¿aceptas una invitación para venir un día con Óscar también? Claro que sí, seguro Ya. que sí. Bueno, ustedes son Mediante testigos. Dios. Luz María, para ti y para toda tu familia, una muy, muy feliz Navidad. Gracias por haber igualmente, estado con Pepe. nosotros, por haber abierto tu vida con nosotros. Y a ustedes, bueno, ahora sí, ya saben, la próxima vez que nos volvamos a reencontrar, ya estaremos en ese tiempo litúrgico hermosísimo de Navidad.
Así es que me quiero adelantar y desearles a todos ustedes una muy, muy, muy feliz y santa Navidad, y que Cristo nazca no solamente en ese pesebrito allá en Belén hace 2000 y pico años, sino que Cristo nazca en el Belén de cada uno de nuestros corazones. Ese es el mejor regalo que le podemos dar al Padre Celestial, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes. Hasta la próxima semana, Navidad. Muchas gracias.